gente del instituto por haberme invitado a participar de esta charla con este tema que es un tema que yo lo presento a manera de divulgación, porque en realidad yo no hago investigación sobre Manuel Belgrano, forma parte en realidad de la problemática áulica, de la problemática de clases que yo doy, por ejemplo, en la Facultad de Ciencia Económica, en Historia del Pensamiento Económico, y me pareció interesante presentar, en el ámbito de este espacio, presentar la figura de Manuel Belgrano como, me pidieron un título, bueno, el primer economista argentino y sus ideas sobre el desarrollo. En realidad, déjame, yo paso, por favor. En realidad, ¿por qué esto de la idea de la charla es por qué enfocar una figura que nosotros la tenemos dentro del panteón de próceres argentinos, como el creador de la bandera, el vencedor de Tucumán, Salta, el que llevó adelante el éxodo jujeño, que perdió en Vilcapugio a Yohuma, que hizo la campaña al Paraguay? Bueno, una figura el militar y el abogado, digamos, esa es pero también está el economista, y no es menor la figura de Belgrano como primer economista. Y yo pongo ahí, o sea, el primer economista argentino está un poco, visto desde ahora, pero en realidad cuando él asume sus funciones de economista, esto no era Argentina, esto era el Virreinato del Río de la Plata, después pasó a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, y Belgrano se muere en 1820, llega hasta la Constitución de 1819 y no alcanza, a ver todo ese otro periodo de guerras civiles y demás que atravesó ya la Argentina, ¿no es cierto? En realidad, lo que convendría poner ahí es el primer economista criollo, que a mí me gusta más ese título, y el primer economista latinoamericano también, porque no hay en la historia, a partir del siglo XVIII, nadie en las colonias, ni en Hispanoamérica, ni en Iberoamérica, alguien con la preparación de esta persona. Bueno, Manuel Belgrano, fíjense, tenemos varias imágenes, porque en realidad no hay, en la historia, solamente se le hicieron 3 retratos a Belgrano y después se copiaron, pero en realidad ahí Alperín Donkey menciona que hay como una especie de enigma. Me gustó eso, lo del enigma Belgrano, lo incorporé acá a mi presentación, porque hay diferentes imágenes y no se sabe realmente cuál es la más acertada, la que pinta, mejor la figura de esta persona, ¿no es cierto? Bueno, básicamente algunos datos biográficos que ya más o menos todos hemos aprendido desde la primaria. Nació en Buenos Aires en el año 1770. Lo interesante acá es la familia. Él fue el 4º hijo de 16 hermanos. Y la mamá, el papá, Domenico Belgrano Peri, era italiano. O sea, era un inmigrante que vino de Génova, Italia, y a los 27 años más o menos se casó con Josefa Casero, González o González Casero, de Capital Federal, pero de familia tradicional santiagueña. De ese matrimonio, bueno, surgió, Belgrano eran 16. Creo que 3 o 4 murieron muy jóvenes y quedaron 11 o 12 hermanos. Lo interesante también es, uno se pregunta, ¿por qué esto de Belgrano economista? Bueno, el padre, don Domenico Belgrano Peri, que después pasó a ser Domenico Belgrano Pérez,
Se escucha así. Yo me escucho muy fuerte. Era comerciante, y era un comerciante, digamos, muy importante. Era uno de los principales comerciantes de la ciudad de Buenos Aires. Era una familia en una muy buena posición económica. Era comerciante y que aprovechó Domingo Belgrano, aprovechó, digamos, las bondades de lo que le permitió el sistema monopólico mercantilista español. Entonces, a partir de eso, digamos, don Domingo o Doménico decide mandarlo a Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano González, así dice que fue bautizado. Entonces, a los 16 años, cuando Belgrano tiene 16 años, el padre lo manda a España a estudiar abogacía. Digamos, con la intención también de que con esta preparación él pueda contribuir al negocio familiar. El negocio familiar era la Casa Belgrano, se llamaba así, digamos, la razón social era la Casa Belgrano. Bueno, Belgrano va a España, ustedes saben, se recibe de abogado pero muy joven, hace, hoy podríamos decir, una especialización, o sea, se dedica a estudiar no solamente el derecho, sino el comercio, digamos, la economía. Lo que pasa es que estaba muy de moda la economía en España en 1770, 1780, por toda la movida francesa de los fisiócratas. Es decir, a partir de 1750, 1760, en Europa ya se empieza a hablar de economistas. Y después, en 1776, cuando se publica, Adam Smith publica La riqueza de las naciones, ya se habla de una ciencia económica. O sea que el tipo estaba ahí, y también era muy joven cuando está en España y, digamos, le cuentan, asiste, digamos, participa desde España del movimiento revolucionario francés. Eso está en su autobiografía, digamos, cómo le impactó digamos, ese aire de, como dice él, libertad, seguridad, propiedad, digamos, que empieza a invadir toda Europa. ¿Qué es lo que aparece como nuevo en ese mundo europeo? Bueno, el utilitarismo moral, la reivindicación del afán de lucro, la importancia del interés material de los hombres, ataques, estaban en contra de la ociosidad y del fanatismo. Esto es parte de lo que serían las nuevas ideas o el iluminismo. Digamos, el iluminismo francés, el iluminismo europeo invade con estas máximas en torno a lo que sería el pensamiento económico. ¿Cuál es el punto de partida del ingreso, para el ingreso de las ideas económicas, que es lo que nos interesa en realidad, las ideas económicas de Belgrano en el mundo rioplatense? 1794, ese es el punto de partida, y ahora justamente creo que este sábado 21 de septiembre, aparte de ser el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, es el Día del Economista. ¿Por qué es el Día del Economista? Porque es el día en que Belgrano es designado, en el año 1794, es designado con el título de abogado, o sea, tiene su título de abogado, como primer secretario del consulado del recientemente creado, como vemos ahí, Virreinato del Río de la Plata. Carlos IV es el que lo designa como secretario. Es interesante el título, ahí no lo pusimos completo, pero es secretario perpetuo del consulado, o sea que ya tenía como planta más que permanente, digamos, ahí no había contrato ni nada, sino entra como secretario perpetuo y echame, digamos, si podés. En realidad el rey le podía echar, solamente el rey lo podía echar, y Carlos IV estaba muy bien posicionado en ese momento. El virreinato se había creado en 1776, recientemente. Ahora, ¿cómo viene Belgrano en 1794 a hacerse? Tiene 24 años, tiene 24 años. El año anterior, cuando él se entera de que va a ser parte, digamos, de este flamante cargo, él prepara en España
prepara un documento, escribe un documento muy pequeño que se titula Plan para conocer la provincia. La provincia era la provincia del Río de la Plata. Y ahí tenemos algunos puntos que él los desarrolla muy brevemente, pero muy bien pensado. Digamos, eso es prácticamente un apunte de lo que sería un plan económico, que era lo que él quería implementar en el Río de la Plata, en el virreinato. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Política económica, política fabricante y manufacturista, o sea, industria, política comerciante, política de educación. Préstenle atención a esto, porque digamos, es muy importante dentro del pensamiento de Belgrano. O sea, no solamente Sarmiento estaba en el tema de la educación, sino también Belgrano era una preocupación permanente el tema de la educación. Política de populación, ponemos ahí de población en realidad, y política de hacienda, que tiene que ver con lo que decía Luz recién, el tema de los impuestos. ¿Cómo hacer para sostener digamos, no solamente el cabildo donde estaba el virrey, sino todo el virreinato? O sea, una política fiscal. ¿Cómo le cae a él esta cuestión del consulado? Él lo escribe en su autobiografía del año 1814. Dice lo siguiente. Dice: las ideas de economía política cundían en España con furor, y creo que a esto debí que me colocaran en la Secretaría del Consulado de Buenos Aires, erigido en el tiempo del ministro Gardoquí. Gardoquí era ministro de Economía, digamos, de Carlos IV, sin que hubiese hecho la más mínima gestión. Para ello, y el oficial de secretaría que manejaba estos asuntos aún me pidió que le indicase individuos que tuvieran estos conocimientos para emplearlos en las demás corporaciones de esta clase que se erigían en diferentes plazas de comercio de América. O sea, no solamente lo nombran como secretario del consulado, sino le dicen: che, Manuel, fíjate si conoces a alguien, porque tenemos que habilitar en los otros lugares, en la Capitanía de Chile, en el Virreinato del Perú, tenemos que habilitar esta oficina. Vos conocés a alguien, y él conocía a mucha gente porque mientras estuvo en España participaba de las sociedades económicas, digamos, eran grupos de economistas que se reunían y que trabajaban estas nuevas ideas iluministas, principalmente las nuevas ideas fisiócratas. Entonces, ¿cuáles son estas influencias que él recibe del pensamiento europeo? Ojo con el pensamiento europeo. Fíjense, yo estoy señalando ahí a Ferdinando Galiani, que escribe un libro, Diálogos sobre el comercio de granos, Antonio Genovesi, Lecciones sobre comercio, y Gaetano Filangieri, Ciencia de la legislación. Y autores italianos. ¿Por qué? Porque él era, digamos, el padre era italiano, él hablaba italiano. Bueno, no solamente hablaba italiano, hablaba inglés, francés y muy bien. Entonces se vuelca no solamente a los fisiócratas franceses, sino también a los, vamos a llamarles, neomercantilistas italianos. Eso es un dato, no es un dato menor. Y acá viene la cuestión, digamos, de la bibliografía, de lo que yo, digamos, en lo que yo me baso, no yo, digamos, los autores, para hablar de Manuel Belgrano como el primer economista argentino. Hay un libro, incunable, que lo conseguí, que es de Luis Roque Gondra, Las ideas económicas de Manuel Belgrano, de 1923, ahí puse mal, no es 27, es 23, que es este libro. Gondra es uno de los primeros que rescata, fíjense, en el año 23, al Belgrano economista. Lo repite una parte de ese trabajo en el año 43, y Oreste Popescu, rumano, de origen rumano, pero economista argentino, digamos, por adopción, tiene otro libro en el año 63 que se llama Ensayo de Doctrinas Económicas Argentinas, Belgrano, Echeverría y Gesell, pero muy interesante, el año 63. Y lo más reciente es, como yo les decía, el libro casi, digamos, uno de los últimos libros que escribió Alperín Donkey, que es muy recomendable, que se llama El enigma Belgrano, un héroe para nuestro tiempo. Hay otros textos, pero digamos, acá es donde se rescata, digamos, donde uno puede
ver esta imagen del economista. Cuestiones teóricas, lo que Belgrano piensa y analiza teóricamente como un académico. Entonces trata de trabajar la definición y clasificación y necesidades de los bienes, qué es lo que hace falta: alimentación, vestido, vivienda, y a partir de ahí, hacer un análisis, la formación de los precios, la teoría del valor y la teoría de la moneda. Son todas cuestiones problemáticas que Belgrano las va pensando cuando elabora sus escritos. Siempre pensando desde la periferia. Desde 1793, acabamos de decir, yo no sé cuánto, ¿alguien me está controlando el tiempo? Que el pensamiento de Belgrano quedó plasmado en documentos que definieron claramente su identificación con la doctrina fisiocrática y antimercantilista, así como un fuerte compromiso con la educación pública y gratuita. Es medio engañoso esto que dice ahí, fisiocrática y antimercantilista. De base sí, pero pensado la fisiocracia, el antimercantilismo, como ponemos ahí, desde la periferia. O sea, no traer, importar las ideas, sino tomar esas ideas y adaptarla a la situación que le va a tocar a él cuando llegue como secretario del consulado. El tipo venía preparado. Y el Instituto Nacional Belgraniano tiene un trabajo, publicó hace muy poco tiempo, un trabajo con todos los escritos. Hay una compilación hecha de 600, 700 páginas con todo lo que se llama Manuel Belgrano y la economía política, como para tener una idea de alguna fuente, ¿no es cierto? Las propuestas de Belgrano en sus escritos, él decía mis papeles, esos son mis papeles, dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en sus papeles? Liberar las fuentes de producción de trabas y privilegios, libertad del labrador, del artesano y del comerciante. El labrador es el agricultor, ellos lo conocían como labradores. Importancia y futuro del cultivo de cáñamo y lino, ahora vamos a ver por qué. Reorganizar la educación pública en base al humanismo y a las ciencias físico-matemáticas. La enfiteusis como una solución al problema de las tierras improductivas, otro problema que tiene, que analiza Belgrano, el tema de la propiedad de la tierra, para permitir el cultivo de la tierra, porque él sigue teniendo esa idea de que la riqueza de la nación, de una nación, está en su suelo, ya que había suelo de todo tipo. Entonces, pero no se quedaba solamente con eso, sino es parte de un proceso, esa era parte de un proceso. Y después, promover el comercio interior, mejorando las vías de comunicaciones, caminos, puentes y puertos. Algo que lo desvelaba bastante era cómo hacer para que las mercaderías circulen, dentro de las provincias, dentro de lo que era el territorio virreinal. Bueno, acá no vamos a leer, es una cronología de sus memorias. Fíjense que él empieza en 1795. Las memorias más importantes, 2 minutos me quedan. Medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio en un país agricultor. Ese es el bestseller, no hay economista que siga Belgrano que no haya leído esa memoria. Después, el cultivo de lino, cáñamo, modo de hacerlo, cómo se trata la ventaja del acercamiento entre hacendados y comerciantes. Hay otras memorias, utilidad y necesidad. Fíjense esta de acá arriba, utilidad y necesidad y medios de erigir un aula de comercio en general, donde se enseñe metódicamente y por maestría la ciencia del comercio en todos sus ramos. Esos eran los títulos que le ponían a las memorias. Uno quedaba y lo leía, él lo leía delante de los integrantes de la Junta del Consulado. Bueno, y hasta 1809. Siguen las memorias ahí. La parte, periodística, la tenemos también un gran periodista, Manuel Belgrano. Él crea el Correo de Comercio que le deja Cisneros. Cisneros le dice,
¿Por qué no pone un diario? Bueno, vamos a poner un diario y pone el Correo de Comercio, una especie sería de ámbito financiero, digamos, para pensarlo. Fíjense, ese es un facsímil del primer número que sale, y lo primero que sale es una dedicatoria a los labradores, artistas y comerciantes. Es muy interesante lo que dice ahí. Y después, antes, en 1801, él participa como colaborador de otro diario económico, también un periódico económico especializado, que es el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiógrafo. Él colabora con algunos artículos. Rápidamente, las ideas desarrollistas, que esto yo tomo de Oreste Popescu, que escribe ese libro que yo les comenté en el año 60, cuando las ideas desarrollistas estaban en boga, me van a cortar la cabeza. Bueno, ¿qué es lo que propone? En esos trabajos, reformar las costumbres, educar en el amor por el trabajo, combatir la sociedad, fomentar la creación de escuelas técnicas. Yo pienso hoy en las EFAS. Estaba acá, la propuesta que tenemos hoy acá en Misiones de la Escuela de Formación Agraria, ya lo planteaba Manuel Belgrano. Es el creador, ustedes saben, de la Escuela Naval, la Escuela de Náutica, la Escuela de Marina Mercante, que tira, digamos, larga su primera promoción en 1800, bajo el reinato de Del Pino. Fomentar la ciencia económica, enseñar la ciencia económica. Promover los estudios estadísticos significaba para Manuel Belgrano preguntarse sobre la cantidad de población, cantidad de animales, cantidad de plantas, cantidad de territorio, cantidad de posibles materiales para cultivo, o sea, cuantificar. Prácticamente era lo que promovía, digamos, lo que buscaba promover Belgrano era la cuantificación, es decir, quería saber cuántos, digamos, con cuántas, qué cantidades tenían para planificar las actividades económicas. Por lo tanto, se sabe que mandó a imprimir algunos formularios estadísticos cerca de 1809, 1810, pero en realidad no llegaron, no se llegó a concretar ningún tipo de estos estudios. En cuanto al desarrollo como un proceso armónico, hay dos aspectos que analiza el pensamiento de Belgrano, que son la interdependencia de las ramas de las actividades económicas, es decir, cómo actúa la agricultura, la industria y el comercio de una manera interdependiente, es decir, tanto la agricultura necesita de la industria y a su vez necesita del comercio, al igual que el comercio necesita del industrial y necesita de la riqueza de la tierra. O sea, la idea de Belgrano es un desarrollo, o sea, lograr un desarrollo como un proceso armónico. Lo mismo en cuanto a las actividades industriales, o sea, él estaba, él proponía, por ejemplo, el hilado de lanas, de algodón, el cultivo industrial del cáñamo y el lino. ¿Para qué? El cultivo industrial del cáñamo y el lino, simplemente para fabricar bolsas, evitar así importar bolsas y generar fuentes de trabajo y a la vez abaratar los costos de exportación. Y por supuesto el tema de cuero. Para el tema de los cueros, o sea, las curtiembres de los cueros, la idea de Belgrano era justamente crear curtiembres y a su vez importar, la idea que tenía era importar de Irlanda maquinarias para curtir cueros y también por lo menos traer 5 o 6 curtidores también de Irlanda para que le enseñen para que enseñen esta actividad. Finalmente, la última idea de desarrollo que tiene que ver con la economía de libre mercado. En este aspecto, para Belgrano, la propiedad individual significa el progreso económico, igual que la propiedad privada y la libre concurrencia de mercado. Es decir, presenta aquí la ideología liberal clásica que tiene que ver con la libertad para realizar todo tipo de actividad. La figura de Manuel Belgrano ocupa un lugar de prócer
es uno de los padres de la patria, en una encrucijada histórica para este hombre, ya que debió actuar, como vimos, como funcionario de la corona y miembro de la Junta Revolucionaria de 1810. Lo que tenemos que tener en cuenta es que fue uno de los fundadores de lo que luego se conoció como el Ideario de Mayo, junto a Mariano Moreno, Hipólito Vieites y Esteban Echeverría. Lo que nosotros creemos es que las ideas económicas de Belgrano continúan vigentes en las primeras décadas del siglo XXI. Se puede relacionar su ideario con algunas teorías actuales, como la inversión en capital humano o la fuente sobre el crecimiento económico. A través del análisis de algunas fuentes historiográficas, podemos inferir que para Belgrano el capital humano constituía el cúmulo de habilidades y conocimientos que los individuos incorporaban para la educación y para la destreza en el trabajo. El historiador contemporáneo Felipe Piña señala a Belgrano como el primero, dice Piña, por estos lares en proponer a fines del siglo XVIII una verdadera reforma agraria basada en la expropiación de las tierras baldías para entregarlas a los desposeídos. Bueno, consideramos esta una audaz propuesta de Felipe Piña, pero algo de cierto tiene, ¿no es cierto? Y finalmente, para concluir, en Buenos Aires el economista Manuel Belgrano puso todo su conocimiento para esbozar un proyecto propio y progresista al servicio de su tierra, primero estas tierras como provincia de España y luego como una patria libre.